Tengo que hacer una confesión para empezar y agradecerle a Luz Estela y siempre al equipo de Naturgas por invitar a Noticias RCN también a ser parte de estos paneles. Y es que este es de lejos el panel más chévere que me pudieron haber asignado. Generalmente me toca con políticos que dicen siempre lo mismo, prometen lo mismo y nunca hacen nada. Así que por eso me parece mucho más interesante oír a la gente real, a la gente auténtica y a la gente joven que está provocando transformaciones en distintos campos. Por eso me parece, como diría Marce, reinteresante, a pesar de que me sienta recucho, porque evidentemente soy mayor que todos ustedes que tienen menos de 30 años o por lo menos están bordeando los 30 años. Y yo quisiera hacerles una primera pregunta a los cuatro que están presencialmente, pero también veo a Jerónimo ahí conectado. Y la pregunta inicial que quisiera hacerles es ¿qué los motivó y cuál fue la inspiración mayor para hacer lo que hoy hacen en cada uno de sus campos? Y arranco contigo, Marci. Primero las mujeres. Bueno, hola mis reciclamores, ¿cómo están? Bueno, pongan cuidado, mi amor, porque acá ese panel le tiene que poner cuidado. ¿Qué? ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué nos inspiró? Marce, sí, Sí, claro, concentradita, Marce. pero ese ya me concentro. Bueno, a mí que me inspiró, pues no, el trabajo del reciclaje. Yo creo que hay más de 50.000 familias que trabajan del reciclaje en Colombia, que meten todos los días las manos a la basura, pero pareciera que fueran invisibles. Entonces yo siento que el trabajo del reciclador, que yo le digo reciclamor porque el principal ingrediente de este trabajo es el amor, eso fue lo que a mí me inspiró, visibilizar una labor invisible, que se den cuenta que existen los reciclamores de oficio, no solamente cuando están haciendo trancón en la carreta porque la gente pipi, permiso, sino que más bien pare, lo salude y le diga gracias, porque es un trabajo digno, es un trabajo importante. Entonces me inspiró eso. Y dos, que realmente no sabemos cómo separar los residuos, ¿sí? Como que yo siento que están las canecas, pero la gente dura una hora ahí mirando la caneca y no saben dónde va el vasito de tinto. Por ejemplo, acá pregunto, ¿dónde están ustedes echando el vasito del tinto? ¿En la blanca, en la negra o en la verde? Levante la mano los de negra, levante la mano los de blanca y los de verde. Y los que no responden, bueno, están como empatados los de blanca y negra. Y la respuesta es que, ¿cuál? Mi amor, a ver, responde usted. Oh, Marce, usted enséñenos, díganos a ver. Yo le hago caso, yo le creo lo que usted me diga. En la blanca, ¿cierto? Pero toca tomárselo todo, sin fondo blanco. O sea, hay que hacer fondo blanco no solamente en la fiesta, con el guaro, hay que hacer fondo blanco en todo lo que consumimos, en el yogur, en la leche, no hay que botar comida. Entonces, fondo blanco y a la blanca. Obviamente si está cochino, si se nos va a regar y nos va a ensuciar el resto, pues sí va en la negra. Yo sé que por eso muchos dijeron negra, porque hay veces genera la duda, pero lo importante sería tomarnos todo y botarla a la blanca y entender que después de que ese vasito va a esa bolsa blanca, hay una persona que va a vivir de eso, de ese vasito que usted botó. Esa es tu inspiración, Marce, gracias. Quiero conectarme ya con Jerónimo Berrío. Jerónimo, eres piloto de la Fórmula 4 y ¿qué te inspiró a llegar hasta allá, hasta donde has llegado y cómo lo estás haciendo? Hola José Manuel, a todos los del panel y a todos los asistentes del Congreso, muchas gracias por la invitación, un placer poder estar acá. Bueno, yo creo que muchas cosas me han motivado en toda mi carrera. Yo creo que una de las principales es mi familia. Creo que todo el esfuerzo que ellos hacen día a día por tenerme en este deporte, por ayudarme a cumplir mis sueños, me motiva mucho. Verlos, todo lo que hacen por mí, eso me motiva a trabajar. Creo que la segunda es una que me gusta mucho y es un dicho que dice que hay más astronautas en el mundo que pilotos de Fórmula 1 y eso me motiva mucho porque la gente ve la Fórmula 1 como algo imposible y poderme decir a mí mismo, tener la seguridad que sí se puede cumplir, que los sueños se pueden cumplir con mucho sacrificio, también me motiva mucho. Y yo creo que la tercera, y creo que una muy conocida, es al ver la vida de todos los deportistas, de empresarios, ver por todo lo que pasan, por todo el sacrificio que tienen que hacer, por la disciplina que tienen que llevar y después ver el resultado final de esas personas tan exitosas,
creo que motiva a todos al conocer la historia de las personas que trabajando día a día, siempre confiando en uno mismo, se pueden cumplir las cosas. Jerónimo, gracias. Lali, que vive al Pacífico, ¿qué te inspiró y qué te motiva todos los días a hacer lo que estás haciendo? Creas contenidos que además tienen que ver mucho con tu pueblo, con la gente que tú estás sintiendo que representas en plataformas importantes como TikTok e Instagram. ¿Cuál es esa inspiración? Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Pues, ¿qué me motivó? Yo no sé. Yo creo que tener la suerte y a la vez desgracia de haber nacido en el Pacífico colombiano, como tú contabas hace rato, suerte precisamente porque nací en una región extremadamente hermosa, pero a la vez desgracia porque para nadie es un secreto, pues toda la realidad social que ha acarreado esa región durante toda la historia de este país. Yo nací justo en el 2001, como toda esa fecha de conflicto armado y toda esa vaina, y mi niñez estuvo totalmente rodeada por el conflicto. A los 9 años me tocó que desplazarme del río en el que nací, en la zona rural. Mi mamá, como con 7 hijos, tuvo que hacerse cargo en un pueblo, pagando arriendo, ella sin ser profesional. Entonces, como que todo eso, esa realidad súper difícil hizo que en algún momento el ser víctima del conflicto armado me traumó, y eso me orilló a crear un espacio seguro. Creamos un colectivo con unos compañeros, un colectivo de comunicaciones. En ese colectivo me enamoré de las cámaras, me enamoré de hablar, me enamoré de todo, y empecé a querer hacer algo para cambiar la realidad que yo había vivido, y sentí esa necesidad que, bueno, vamos a fingir que todos ustedes son jóvenes y no son adultos, ¿sí? Porque voy a tirarle demasiado a los adultos ahorita. Esa realidad que yo sentía que de la que los adultos no me habían librado a mí. Yo sentí esa necesidad de librar a los niños que vienen ahora en mi región, para que ellos no tuvieran que vivir cosas como las que yo viví, que no tengan que desplazarse, que no tengan que crecer rodeados de armas y de toda esa vaina, grupos armados. Y dije, si me enamoré de la comunicación, tengo que buscar alguna forma de hacer un cambio a través de la comunicación. Empecé a hacer videos, empecé a utilizar las redes sociales para empezar a construir paz. Yo creo que mostrar mi región, mostrar esas regiones periféricas de las que la gente no conoce, es construir paz, concientizar al resto de Colombia, que piensa que Colombia es solo las 3 principales ciudades del país y no los pueblitos que están por allá, la gente que le está guerreando, que le está sufriendo. Y yo creo que eso es lo que me inspiró, querer cambiar el país desde esa Colombia ignorada por el resto de Colombia. Y no te está yendo nada mal, alrededor de 200.000 personas te siguen fijo, pero cada uno de ellos son multiplicadores de tus contenidos, seguramente por un número que va por 3 o por 4 de cada cosa que publicas. Don Pablo, hablar de tecnología es hablar de avance, es hablar de progreso, pero cuando uno entra a hablar de inteligencia artificial, ya como que le da un poquito de susto de lo que se viene, pero pues siempre le tenemos temor a lo desconocido, y sin embargo hay cosas que funcionan muy bien y progresos, digamos, y avances que no se pueden ignorar. ¿A ti qué te inspira y qué te motiva a la hora de hablar de inteligencia artificial y de estos temas? Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación, en particular a Luz de Estela. También les quería decir que sí tengo menos de 30 años, yo sé que no parezco, les juro. Pero bueno, la inspiración para mí viene de 3 aspectos diferentes. El primero es uno personal, que viene un poco de la educación que tuve la suerte que me dieron mis padres, y creo que es querer maximizar lo que se me ha dado. Entonces, siempre estoy buscando mejorar, entonces eso es un tema personal para mí. La segunda, la verdad es que es pura suerte. Yo desde niño, no hay otra manera de ponerlo, he sido un nerd total. Siempre me han encantado las matemáticas, los números, ha sido una obsesión prácticamente mía. Y digo que es suerte porque vivimos en un momento en el que se valora eso un montón, ¿verdad? Si hubiera nacido yo tal vez hace 50, hace 100 años, no existía la misma industria, no existía el mismo valor que se le da a este tipo de cosas. Y la tercera, que para mí es la más importante en realidad, es que, bueno, yo soy latino, como casi todos acá, soy ecuatoriano, y soy orgullosamente latino, y estoy convencido de que las tecnologías que se crean en el primer mundo, por así decirlo, en Estados Unidos, en Europa, en la China ahora, también se pueden crear acá. Entonces, un montón de lo que yo quiero hacer, que
que todas las mañanas me motiva es traer la mayor cantidad posible de ese entorno que existe en Silicon Valley, por ejemplo, a Latinoamérica y contratar a esa gente acá y asegurarnos que, que también seamos conocidos por crear productos de tecnología de primera, que no tengo ninguna duda que lo podemos hacer. Entonces, contratar aquí en este continente siempre ha sido algo importante para mí y, bueno, por suerte he podido hacerlo y quiero seguir haciendo eso con los años. Gracias, Pablo. Camilo, jugando de local, además, secretario general aquí de Naturgas, ¿qué lo motiva a usted y qué lo inspira a ser parte de una industria, de un gremio que muchos satanizan, hay que decir, que muchos califican como el mal de nuestros días? Es más, en medio de un gobierno que no quisiera explotar y explorar más, si fuera posible por ellos ya parar eso. Y sin embargo, usted está ahí. ¿Qué lo inspira? Y firme. José Manuel, un saludo muy especial para mis compañeros de panel. Marce, pensé en hacer una encuesta, pero creo que saldríamos perdiendo. Después de la posguerra, en los años 50 y 60, la juventud no enfrentaba un reto tan grande como el que enfrentamos nosotros hoy. La generación de los baby boomers es una generación que nacieron sin padres. La mayoría de ellos fallecieron durante la Segunda Guerra Mundial y tuvieron que reconstruir el mundo desde cero, educarse, inventaron el rock a los que les guste acá, también tuvieron la oportunidad de conocer el mundo, de abrirse en una era pacifista y ese reto los llevó a construir el mundo que tenemos hoy día. Si me preguntas qué me motiva a mí día a día, me motiva la energía que este sector lleva a los colombianos, pero me motiva aún más preservar el mundo como lo conocemos y como ve estas generaciones que hoy trabajan en esta industria, lo dejaron para nosotros. Así que el reto no es menor, somos la generación del cambio climático, de la transición energética, de la digitalización y sobre todo la generación que tendrá que cuidar sus recursos para las próximas generaciones. Más de 3.000 millones de jóvenes como ustedes en el mundo están por debajo de los 30 años. En Colombia, la gente que está entre los 14 y los 28 años corresponde al 25% de la población. Marce, y uno ve tus contenidos y obviamente dice que chévere, qué inspirador, muy bacano lo que se está haciendo, pero ¿sientes que has logrado cosas de verdad con esos contenidos para promover lo que se llamaría la economía circular? Sí, la verdad, si te soy muy sincera, cuando yo subí mi primer video el 13 de mayo del 2019, hace nada estuve de aniversario, yo lo subí sin pensar que la gente lo fuera a ver. Es más, yo ni siquiera le puse cuidado al video, o sea, yo no me puse a ver que los comentarios, cuando de repente el video, trin, 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 empezó a subir vistas y al mes me llamaron de presidencia. O sea, ponte a pensar que yo era una desconocida más del mundo, que nadie sabía quién era yo, aparte de mi familia, y que de pronto más se quede en presidencia, te quieren conocer. Y yo, ¿qué? ¿Por qué? No, por los videos. Y yo, ay, no puede ser. Después, Claudia Amón me escribe, Marce, soy tu fan número 1. Y yo, Claudia Amón me sigue. Yo, mi amor, ¿qué es esto? La gente está viendo los videos. ¿Qué pasó? Yo quiero preguntarle si alguno ha visto algún video mío. ¿Sí? Mi amor, Ahí veo manos levantadas. Sí, bueno, sí. Bueno, si no, ahorita me tienen que seguir, por favor. Entonces, la gente le empezó a llegar los videos, pero lo más bonito y lo que tú dices es, sí está generando un cambio, porque puede que la gente vea el video, pero se quede en un like, y eso es lo más triste. Pero en el momento en que la gente me empieza a mandar fotos de sus canecas, Marce, mira mis canecas, así está bien. Marce, este vasito de yogur lo tengo que lavar, ¿esto dónde va? Marce, ¿qué hago con el cepillo de dientes? Marce, después de que me afeito, ¿qué hago con la afeitadora? Marce, los cucos, yo no sé qué hacer, boto cucos cada rato, ¿esto en dónde va? ¿Qué puedo hacer con eso? Y hasta me corchaban. Yo, mi amor, ¿yo qué vas a saber? O sea, me tocó ponerme a aprender, a investigar. Por ejemplo, yo antes, yo no hacía el compostaje, o sea, los residuos orgánicos míos, pues iban a la basura, como la mayoría de colombianos. Pero por allá la gente, Marce, pero ¿cómo hago el compostaje? Y yo, mi amor, si yo soy una influencer, tengo que saber bien. Entonces me tocó aprender a mí también. Y entonces, ¿cómo hacer el compostaje en la casa? Y a partir también de mi experiencia de si yo lo hago, usted también lo puede hacer, pues podemos hacerlo juntos. Entonces, sí me di cuenta que sí está generando una educación, un cambio, y al inicio
podía responderle a todas las personas que me preguntaban por las redes. En este momento ya es muy difícil porque ya hay muchas preguntas, pero lo que yo trato es hacer videos, digamos, sí, mucha gente por ejemplo, en Navidad salen muchas preguntas de los regalos, de los juguetes, de qué hago con esto. Entonces aprovecho, digamos, las temporadas para hablar de eso. Entonces, cuando se acaba el colegio hablamos qué hacer con los cuadernos viejos, a quién se los puede regalar, cómo donar, cómo conocer a su reciclamor. Tantas preguntas que día a día nos surgen, qué hacer con el pelo que a uno se le cae. Es que de verdad nosotros los humanos todo el tiempo estamos generando basura y residuos, porque no todo es basura, mucho se puede aprovechar. Entonces, sí, en el momento en que la gente, veo que hay una respuesta positiva en comentarios, en que la gente me escribe o los mismos saludos, el cariño de las personas, siento que le está llegando. Obviamente me encantaría tener millones de seguidores y que mis videos sean los más virales para que la gente aprenda, pero está difícil, mi amor, hay youtuber ahorita hasta para todo, ¿no? ¿Usted es youtuber o no? No, pues ¿No? me toca ahí todos los días clavado en televisión, ¿qué más youtuber? Pero si fuera youtuber, ¿de eso? qué serías? No, de noticias. De eventual, noticias, sí, ah, claro, bueno, sí. No hay, claro, no hay youtuber seguiría. del gas, está la vacante. ¿De gas? No hay youtuber del gas, está la Ah, vacante. vea. Pero a propósito de eso, Cami, le quería preguntar a Lali, porque, claro, estamos aquí con el gremio del gas en Colombia y este tema de los servicios públicos del gas, ¿sí crees que para nuestra generación o para la tuya, porque ya creo que yo estoy en otra, representa un símbolo de inclusión social? ¿Se habla del tema de los servicios públicos? ¿Hay una preocupación, digamos, de los jóvenes alrededor de esos temas y del gas en particular? Oiga, les cuento que yo vivo en Cali y justo ayer nos quedamos sin gas. íbamos a estar 9 días sin gas, imagínense. Yo ayer como que, qué irónico, mañana voy a estar en el Congreso Naturgas y mi familia está sin gas, la gente de Cali. Y no sé si vieron las imágenes, como que la gente cocinando en fogón, había un montón de ollas en las calles cocinando con leña. Y justo eso de que cocinando con leñas me lleva a algo. Bueno, yo creo que yo aquí hay jóvenes de Colombia, pero yo antes de ser un joven de Colombia, soy un joven del Pacífico colombiano. Y cuando hablamos de materia de gas, servicios públicos, estos servicios que son básicos para todo el mundo, cuando miramos hacia el Pacífico colombiano, la mayoría de gente no tiene acceso a estos servicios. En la región donde yo crecí, en el río donde yo crecí, era un privilegio, o sea, nosotros teníamos energía de 6 de la tarde a 8 de la noche, a 10 de la noche. Imagínense, la energía que es lo más básico la teníamos 4 horas del día. Imagínense, el gas no existía. Y pasa, Marce, creo que Marce estuvo por allá hace unos meses y resulta que en el Pacífico la gente está deforestando los manglares. Ustedes saben la importancia de los manglares para el ecosistema en Colombia. La gente está deforestando los manglares porque el mangle es una de las mejores leñas que se pueden utilizar para cocinar y pues para todo lo que tiene que ver con el fuego. Y como la gente no tiene gas, como una pipa de gas cuesta no sé cuántos mil pesos, que pasó de costar como 40.000 pesos, ahora a pasar por los 100.000, una familia en Colombia, una familia de escasos recursos no tiene para comprar una pipa de gas, es más fácil comprar leña, eso aumenta la demanda de leñadores, los leñadores van y cortan mangles, los manglares se quedan se van deforestando y nuestro ecosistema cada vez se va dañando más. Entonces yo creo que es súper importante tocar esto de cómo llevamos servicios básicos como el gas a esa zona, porque al final termina siendo contraproducente no solo para las personas que vivimos allá, sino para toda Colombia. Entonces, incluso no solo ahorita estuve también en la Amazonía en estos días y también pasa lo mismo. Tenemos el problema de la deforestación y es en gran medida porque los servicios básicos no están llegando a toda Colombia y no sé si respondí tu pregunta. Sí, pero claro me que sí, la llamaba respondiste muy bien además. Obvio que sí, obvio que sí. Mira, quiero ir con Jerónimo en estos momentos para preguntarle también, porque obviamente lo de la Fórmula 4 puede sonarle a mucha gente súper chévere, pero no sé si los jóvenes están como tan metidos en ese cuento y no nos contaste o no nos has contado todavía, Jerónimo, cómo fue que llegaste hasta donde estás
y cómo estás proyectándote para llegar más allá seguramente. Y eso, ¿qué mensaje trae, digamos, de fondo para los jóvenes o para tu generación, Jerónimo? Bueno, yo empecé en este deporte hace casi 12 años, tengo 16 y empecé a correr a los 4 a una muy temprana edad, o sea, puedo decir que yo mayoría de toda mi vida en este deporte y he logrado llegar a la Fórmula 4, la verdad, con mucho esfuerzo, dedicación, mucho sacrificio. Los deportistas tenemos que siempre sacrificar muchas cosas, alejarme un poco de la vida normal que puede tener un joven, de ir al colegio, de pasar tiempo con sus amigos y estar en Europa siempre tratando de cómo mejorar en este deporte. Y en el futuro, pues es seguir avanzando, es tratar de siempre darle más títulos a Colombia, seguir avanzando a la Fórmula 3, a la Fórmula 4, a la Fórmula 2 y hasta después llegar al sueño que es la Fórmula 1, pero para esto se necesita mucho apoyo. Tristemente es un deporte muy costoso donde todos los deportistas necesitamos que gente crea en nosotros, que empresas privadas nos apoyen a muy temprana edad para poder cumplir el sueño. Y si te soy sincero, yo creo que todos estos 12 años, los jóvenes o muchas personas lo pueden tomar como un ejemplo a seguir, de que trabajando con mucho esfuerzo, sacrificio y creyendo en uno mismo se pueden lograr las cosas, porque al final uno puede ver sus sueños muy lejos, pero al final los límites creo que solo los pone uno y uno siempre puede dar más y así es que se cumplen los sueños. Cami, yo creo que ya a estas alturas de la conversación todos tenemos claro que ustedes son unos ejemplos tremendos de liderazgo en cada uno de los sectores en los que se mueven. Pero carajo, ¿cómo hacemos para que este tipo de conversaciones se traduzcan de verdad en expresiones de liderazgo colectivos más amplios y que no solamente este gremio del gas que hoy ha dado esta oportunidad de oír nuevas voces, voces frescas, sino muchos otros espacios se abran para fomentar y propiciar esos espacios de liderazgo entre los jóvenes? ¿Qué piensas? José Manuel, yo creo que lo primero, reconociendo los comentarios de Lali, lo que ha hecho Marce, que lo han hecho casi que a pulso, por motivación, el primer mecanismo se llama la educación. Y yo creo en el poder transformador de la educación. Creo que el acceso universal a la educación es lo único que nos va a permitir trascender como sociedad. Y ese es el punto de encuentro donde todos tenemos que poner las manos, el sector privado, el sector público y la ciudadanía, para alcanzar las metas que tenemos como humanidad. El poder transformador de la educación. 2, esa educación nos tiene que convertir en superpotencia de lo que queramos. Investigar, desarrollar, innovar, convertirnos en lo que queramos. Yo creo que el reto es tan grande que si queremos enviar un cohete a la luna lo podemos hacer, José Manuel. Eso, imponernos esos retos es el segundo nivel después de educarnos. Y esos dos tienen que ir acompañados de algo que los científicos de Harvard se demoraron en resolver por tantos años, pero que siempre ha estado presente desde que el hombre descubrió el fuego, y es tener un propósito común. El propósito común como país, como sociedad y como jóvenes es lo que nos va a conducir a cumplir cualquier sueño que tengamos. Pablo, y obviamente ahí la tecnología pues debe jugar un papel importante. Mire, yo pensaba el otro día también que mucha gente quisiera hacer 4 años para convertirse en abogados, comunicadores sociales, sociólogos, eso está bien, pero digamos, ¿no deberíamos promover también mucho más una educación técnica y tecnológica entre los jóvenes para que sean programadores, para que estén mucho más asociados a temas como el de la inteligencia artificial que tú estás promoviendo? ¿Cómo juega ahí un papel la tecnología al final también para ser un motor de integración del liderazgo juvenil? No, 100%. Estoy muy de acuerdo con el tema de la educación, y es más la educación para temas como tú dices, ser abogado, ser doctor, es algo que tiene que ser mucho más formal, necesitas ciertos certificados. En cambio, el acceso a la educación tecnológica tiene una barrera de entrada mucho más baja. Tú puedes volverte un experto de inteligencia artificial, y no estoy exagerando, en 2 años, y en 2 años invirtiendo prácticamente $0, porque puedes encontrar cualquier herramienta online que ya está establecida y aprender las tecnologías necesarias. Y además hay una comunidad, obviamente online también, que te ayuda a mejorar en eso. Y no solo lo digo como una anécdota específica, el mejor ingeniero de mi empresa no se graduó del colegio, y no fue a la universidad, obviamente, no se graduó del colegio, y es el mejor ingeniero de mi empresa
de largo y aprendió todo online de manera simple. Y sí, la tecnología en general potencia un montón el alcance de los jóvenes. Por ejemplo, tenemos a Marce, a Lali aquí de ejemplos claros de eso. Logran masificar sus comunidades de una manera mucho más simple, mucho más fácil que lo que se hacía antes. A ustedes les hubiera tomado probablemente 20 años generar la comunidad que han generado en cuanto, en 2 años, en el tiempo que sea, si hubiera sido hace 20, 30 años. Entonces, una diferencia gigante y esa es un poco la manera más obvia en la que potencia a los jóvenes. Pero también hay que tomar en cuenta que dentro de esas plataformas, la inteligencia artificial tiene un rol gigante en ayudar a que los jóvenes puedan masificar su producto y llegar a la audiencia correcta. Entonces, algo de lo que no se habla mucho, por ejemplo, en TikTok, Instagram, en todas las plataformas comunes que usamos, Twitter, es la personalización de los algoritmos, que van existiendo 20, 30 años, ¿no? Esos algoritmos cada vez son mejores y logran que el contenido específico llegue a la persona adecuada, ¿no? Entonces, así un joven puede crear contenido. Si tendría que salir a la calle a mostrar lo que tiene a la gente, sería muy difícil que encuentre a la persona adecuada, ¿verdad? Pero los algoritmos de inteligencia artificial de estas empresas te ayudan a encontrar a la persona adecuada. Y también es importante para no tener miedo a la inteligencia artificial, darse cuenta que hemos estado interactuando con algoritmos de ese nivel por 10 años, ¿no? Si ustedes han estado usando Twitter, tal vez la plataforma más común, tal vez, han estado usando algoritmos de inteligencia artificial por 10, 15 años y a todos nos ha ido muy bien y a todos nos gusta, ¿verdad? Yo sé Eso que justamente te quería preguntar, porque claro, mucha gente dice, hombre, ahora con la inteligencia artificial se fregó esto. Y ahora sí tenemos que tener miedo de esas máquinas y de esas cosas que, mejor dicho, nos van a reemplazar a todos y un día nos van a terminar aniquilando. ¿Qué le dices a esa gente que tiene ese temor? Que no es poca, ¿eh? Les diría que sí tiene cierto fundamento. Después les cuento un poco más, me parece que después en otra pregunta, pero también dense cuenta que ya hemos estado interactuando con esta tecnología todo este tiempo, ¿no? O sea, no es algo nuevo de este segundo. ChatGPT, yo sé que a todo el mundo le asusta porque es como que interactúas con una computadora y te das cuenta que la computadora está hablando como tú, que no hay diferencia entre tú y la computadora. Pero la realidad es que el algoritmo o sea, digo un ejemplo, de Instagram, de mostrarte qué post es el que te va a gustar, es más inteligente que ChatGPT. O sea, está analizando el contenido global del mundo y está decidiendo qué es lo que es interesante. Y eso no salió hoy, no salió ayer, no salió hace 5 años, salió hace 15 años. Entonces, solo para que no le tengan tanto miedo al tema. Ya hemos estado interactuando con eso y sabemos cómo manejarlo y es algo que nos ayuda a potenciar como bueno, podemos ver en este panel, ¿no? La gente que tiene la comunidad que ha creado. Y solo una cosa más, también potencia un montón el mundo digital y la tecnología porque ayuda a los jóvenes a convertirse en líderes de industria mucho más rápido de lo que hubieran logrado antes, ¿no? Si yo hace 30, 40, 50 años quería comenzar una empresa, me hubiera tomado 25 años tal vez llegar a una empresa de cierto tamaño. Con el ecosistema de tecnología puedo hacerlo en 5 o 6 años si soy muy bueno, ¿verdad? Entonces eso ayuda a que también los líderes de industria sean jóvenes y tengan una visión tal vez más moderna el rato de tomar decisiones versus que en el pasado tal vez tenías que tener 60 años para convertirte en uno de esos líderes. O sea, relevo generacional, mejor dicho. Jerónimo, tengo una curiosidad. En la Fórmula 4 y en el mundo en el que te mueves, el tema ambiental, el tema de los gases de efecto invernadero, ¿eso tiene alguna preocupación, alguna implicación o es un tema que por ahora no preocupa y lo importante es correr como locos? Total, yo creo que es muy importante tomar conciencia de lo importante que es cuidar el medio ambiente y el automovilismo no es un deporte que ayude mucho al medio ambiente, pero se ha trabajado mucho durante todos los años, cada vez se está trabajando cómo cuidar el medio ambiente más, cómo hacer menos el efecto al medio ambiente, mucho se está pasando a lo eléctrico, cada vez los carros son más híbridos, están tratando de crear combustibles que ayuden al medio ambiente y que no solo lo dañen, porque creo que la gente está tomando conciencia de lo importante que es cuidar, que reciclar y el automovilismo no es el mejor deporte para cuidar el medio ambiente, pero ahora mismo se está haciendo mucho. Y no solo en automovilismo, sino yo creo que todas las empresas de carros están tratando de quitar el combustible, irse mucho más al lado eléctrico y el automovilismo también se está yendo a ese lado. Hoy en día los carros son casi que 50 o más por ciento híbridos y cada vez estamos yendo más para ese lado, tratar de encontrar una forma que ayude al medio ambiente. Mi querida Marcela, recicladora, arranqué preguntándote por la inspiración que te llevó a hacer lo que estás haciendo, seguí con los logros que crees que has alcanzado y te quiero preguntar por el siguiente paso, por la meta que quisieras seguir alcanzando, sobre todo porque tú decías no todo lo que botamos es basura, hay residuos aprovechables, orgánicos aprovechables. ¿Qué crees que faltaría, digamos, en una siguiente acción para hacer para aprovechar precisamente esos residuos?
Uy, pues acá escuchando justo a mi reciclamor compañero, que se me olvidó su nombre. Lali, ¿puede ser? No, no, Lali sí lo conozco. Pablo. A Pablo, Pablo. Sí. de la inteligencia artificial y todo eso, aprovechar de verdad la inteligencia artificial para que todos aprendamos. Entonces, que simplemente a través de aplicaciones sepamos quién es nuestro reciclamor, qué días pasa, qué materiales se lleva y poder utilizar la tecnología para facilitar el trabajo en la casa, en la oficina y el trabajo de nuestros recicladores. Entonces yo siento que hace falta que ese mensaje de verdad llegue a todos nosotros de una manera diferente y yo seguiré trabajando hasta que Colombia aprenda a reciclar, porque la gente me dice, pero ¿hasta cuándo vas a hacer videos? No, pues todavía no tengo fecha límite, yo sigo haciéndolos, obviamente a veces uno se desanima porque en las redes sociales esto es como una montaña rusa. Hay videos que usted los pone y ni siquiera se esforzó haciendo el video y pum, se volvió viral y todo el mundo lo ve. Y el video que uno le dedica 3000 horas grabando, investigando, mejor dicho, haciendo de todo, nadie lo ve. Entonces, pues hay que seguir haciendo contenido, haciendo que llegue a más personas. Por ejemplo, una de las estrategias que yo más uso es la de reciclar canciones, como se pudieron dar cuenta. Mi último éxito reciclado fue la de Bizarrap con Shakira, ¿sí sabes? En ese momento todo el mundo estaba hablando de Shakira y de Piqué y de Bizarrap. Y yo dije, bueno, mi amor, pues aprovechemos la tendencia y hagamos una canción de eso. Entonces, a mí me gusta cambiarle la letra y la hice y Shakira la escuchó. Entonces yo, bueno, si Shakira está aprendiendo a reciclar, mi amor, ¿por qué usted no? Marce, canta un poquito. ¿Se las canto? Échela. Yo canto bien, pero se me escucha feo, ¿listo? Dice así, dice, esperen. Esta es la parte de mastique y trague, mastique, pero entonces mi versión dice, esto es para que no se te olvide, mastique y trague y recicle. Yo te digo, ya no hay regreso, esto empeora y está terrible. Entendí que hay mucha duda para que clasifiquen y no eres la única, perdón que te explique. Me dejaste la basura en la puerta, estaba toda puerca y las latas revueltas, te perdiste y te rendiste al separar cada una. La Marce está que llora, separen la basura. Buenísima. Entonces, si a Shakira le llegó el mensaje, mi amor, usted también en la casa, acuérdese de mí, mastique y trague y recicle, exacto. Después de la tragadera, mi amor, no se nos puede olvidar. Señora, no se nos va a olvidar. Pero Cami, un poco en línea con lo que está diciendo Marce, seguramente entre más esfuerzos para hacer más creíble una explicación y llena de argumentos y tal, de pronto se desconecta más de las audiencias masivas. Y lo cierto es que esta generación que representan todos ustedes nació con el chip, en buena hora digo yo, de la transición energética. Pero ¿cómo hacemos para explicar que se puede y se debe pensar en una transición energética, pero razonable, no a las trapisondas? ¿Eso es fácil de explicárselo a las generaciones que son las que tienen que aplicar y entrar en ese cuento de la transición energética responsable? Pues intentémoslo y ellos me dirán. La transición energética es como un carro, José Manuel, y es un carro que inicia hoy y que tiene un destino. Nosotros, como cualquier ruta que seleccionamos, pues andamos de día y andamos de noche. De repente en ese camino o esa carretera que nos va a conducir a algún punto en nuestras generaciones, llega la oscuridad. ¿Y qué hace cuando llega la noche y tú vas en un carro manejando? ¿Qué hace uno, Marce? ¿Se asusta? A veces nos asustamos, pero yo por lo general prendo la luz. Ah, sí. No, es que yo no manejo, entonces no sé. Entonces, prendemos las luces y los carros tienen opciones. Entonces podemos irnos con la luz baja, con la luz media y con la luz alta. Y si nos vamos con la luz baja, Lali, ¿qué pasa? Cuando ponemos la luz baja y casi no vemos cómo vamos a andar. Yo tampoco manejo. Esta es la generación que no maneja carro, José Manuel. Exactamente. Más transporte público. Lo cierto es que entonces cuando tenemos la luz baja, vamos despacio. Cuando tenemos la luz media y alta,
empezamos a apretar el acelerador porque tenemos mayor visibilidad. Esa es la transición. Nosotros decidimos la gradualidad y la invitación que yo le hago a los jóvenes es que tomemos el timón de la transición y escojamos, así como las luces bajas, medias y altas, las opciones de energéticos que tenemos disponibles. ¿Para qué? Para que, como si fuese un transporte público, montemos a los más vulnerables y la construyamos entre todos. Buena explicación, Camilo. Lali, ahora pensaba que estábamos hablando obviamente con todos ustedes y de lo que ustedes sienten que viven los jóvenes en el día a día, y ustedes siendo jóvenes evidentemente que lo saben, pero especialmente en las regiones, ¿cuáles crees tú que son las preocupaciones que tienen los jóvenes hoy en Colombia? ¿Cuáles son como las 3 preocupaciones o las 2 preocupaciones que tú dices, estas son las más urgentes de resolver que sienten que tienen los jóvenes? Yo no sé cómo que 2, 3, yo qué sé. Pero vamos a hablar, tranquilos, no les voy a enumerar nada. Pues yo creo que en Colombia hay bueno, no 2 Colombias, hay muchas Colombias. Y aunque mientras ahorita estamos hablando de la necesidad de la transición energética, que claro es una realidad y es necesaria, créanme que hay gente en las regiones la gente no le interesa la transición energética porque los servicios energéticos nunca llegaron, ¿sí? Entonces, ¿Cierto? yo creo que hay que empezar a entender eso, ¿no? Tener esa idea contextualizada del país y por eso gracias por invitarme aquí. En serio, muchas gracias por invitarme aquí, haber Naturgas, haber querido tener la posibilidad de que alguien desde regiones viniera a hablar acá. Igual yo no me siento un vocero de todas las regiones de Colombia, pero pues creo que es necesario entender eso, ¿no? Pues yo creo que ahorita hablaron ustedes de educación, es fundamental el papel de la educación en las regiones, pero también es precisamente cuando les hablo de esa contextualización, ¿no? No es como esa educación impartida desde las ciudades, incluso la educación ambiental que se requiere para estar en una ciudad no es la misma que se requiere en los territorios, empezar a tomar esos saberes ancestrales que han tenido nuestros pueblos, que han tenido los pueblos indígenas, que han tenido las comunidades afrodescendientes y empezar a construir con base a eso, ¿no? Igual es algo demasiado complicado, yo creo que, pero también es empezar a eso, ¿no? A descentralizar los saberes, a descentralizar todo, a descentralizar los pensamientos, a descentralizar nuestra idea de país que tenemos, porque realmente sí es una idea de país bastante centralizada en las ciudades más grandes que asumen que ellos son Colombia, que asumen que nosotros somos Colombia cuando realmente no somos toda la Colombia, no somos toda Colombia. Yo creo que lo primordial que necesita la juventud de Colombia es que no se les mire como una sola juventud, sino como una gran cantidad de juventudes que requieren toda representación. Yo creo que lo que necesitamos es representación de todos los sectores sociales de nuestro país en los espacios donde se toman decisiones. Yo creo que necesitamos hacer accesible la participación juvenil en la política. Perdón que hable de política. Pero ¿A usted le gustaría meterse, por ejemplo, en la política, Lali? Cuente a ver. No, a mí personalmente no, pero conozco gente muy poderosa a la cual no lo pensaría 2 veces antes de hacerle campaña. Pero yo creo que necesitamos hacer más accesible la participación política para los jóvenes, y precisamente no solo los jóvenes, ¿no? Sino los jóvenes negros, los jóvenes indígenas, los jóvenes de la comunidad LGBT, los jóvenes con discapacidades. Yo creo que necesitamos empezar a democratizar la democracia verdaderamente. No sé si suena redundante, pero la democracia debe ser democratizada. Pablo, ¿qué tan atrás estamos en países como Colombia, como Ecuador, tu país, en América Latina, en estos temas de la inteligencia artificial? ¿Los jóvenes están metidos activamente proponiendo soluciones programáticas, tecnológicas en ese tema? ¿O es un tema que nos va a llegar y nos toca acomodarnos a él sin poder aportar elementos nuevos a lo que ya se está haciendo en primer mundo? Bueno, definitivamente no estamos liderando la carrera, ¿no? Si esa es la pregunta, Latinoamérica no está liderando la carrera, pero tampoco es que estamos años atrás, ¿no? Yo lo pensaría más como un tema no tanto de región, sino como un tema generacional.
Entonces, un poco comenzando, vamos de lo peor a lo mejor, ¿ya? Lo peor es la realidad, es que sí, la gente que hay que tener miedo, no es la palabra en mi opinión, pero de que se van a perder trabajos, no hay ninguna duda de que se van a perder trabajos, no hay que pensar que eso no va a pasar, es mejor estar preparado para esa realidad, de que la inteligencia artificial sí va a reemplazar un montón la necesidad de tener cierto tipo de trabajos, ¿verdad? Entonces, si antes en una empresa, un ejemplo concreto, tenías 10 personas que se encargaban de hacer marketing, no es que vas a tener 0 personas, no es que la inteligencia artificial se va a encargar de eso, pero ahora solo necesitas 2 tal vez, ¿verdad? Y yendo un poco hacia el lado más positivo, eso obviamente significa que hay un boom tecnológico, ¿verdad? Entonces la gente que más sepa de tecnología, mejor le va a ir. Entonces siempre, como recomendaba al principio, es un poco nuestras generaciones tienen que tratar de entender la tecnología lo más posible. También estoy consciente que eso no es real, ¿no? O sea, he estado en suficientes clases de programación y con suficientes programadores para saber que la mayor parte de gente lo odia y no es algo que quiera hacer. Entonces, ese no es el camino para la mayor parte de gente, ¿verdad? Lo que yo diría que el camino para nuestra generación es la especificidad. La inteligencia artificial es muy potente. Si ustedes han usado ChatGPT, por ejemplo, ustedes pueden saber que tareas mundanas lo hace de una manera increíble, mejor que un humano lo haría, ¿verdad? Un poco lo que tenemos que enfocarnos hacia el futuro es cómo dentro de lo que yo hago puedo ser mejor que ChatGPT o tecnologías parecidas, ¿no? La inteligencia artificial en general. Entonces, ¿qué de las cosas que yo hago la inteligencia artificial no logra replicar? Eso puedo yo averiguar simplemente usando inteligencia artificial, ¿no? Yo le puedo pedir que haga cosas que yo hago, ver cuáles son las que hace bien, cuáles son las que hace mal, y eso me va a guiar un poco al camino de la especificidad. Y eso va a ser un poco el futuro, ya no va a ser un tema mucho más especializado, mucho más competitivo. El futuro que nos espera es un futuro mucho más competitivo porque no estamos compitiendo solo entre nosotros para hacer las cosas que queremos hacer. Estamos compitiendo contra computadoras que tienen recursos ilimitados y que no se cansan. La realidad de nosotros, nuestra principal desventaja es que nos cansamos. Las computadoras no se cansan, simplemente dejan de funcionar y se le reemplaza con otra. Nosotros no podemos hacer eso, lamentablemente. Entonces, es un futuro, va a ser más competitivo, pero también hay que ver el lado positivo de eso. ¿Qué significa? Que ya no tengo que hacer las tareas mundanas, que yo me puedo dedicar a hacer lo que me gusta de verdad, en lo que soy bueno de verdad, y puedo dejar que la inteligencia artificial me ayude a mí a hacer las cosas en las que yo tal vez no me interesa tanto, cosas que me tomarían un montón de tiempo. Entonces, el futuro es un futuro más competitivo, pero también un futuro con, en mi opinión, más gratificación para todos, porque vamos a lograr enfocarnos en lo que somos mejores y vamos a lograr ser mejores en eso, porque la inteligencia artificial nos va a empujar hacia eso. Pablo, has hablado todo el tiempo en positivo de la inteligencia artificial y lo entiendo, eres experto en el tema, pero ¿tiene algo malo la inteligencia artificial? O sea, cuando hay cualquier cambio generacional, y sin ninguna duda la inteligencia artificial generativa es un cambio generacional, va a ser un antes y después, como la revolución industrial. O sea, no les voy a mentir, hay gente que se va a quedar atrás. Entonces, obviamente hay cosas malas, ¿no? El costo social no es cero. Obviamente yo no soy un experto en ese tipo de cosas, pero les puedo decir desde mi posición que el costo social no va a ser cero. Entonces sí, sin ninguna duda va a haber costo en la sociedad de que va a haber gente que no va a lograr acoplarse y vamos a tener como sociedad tener que resolver esos problemas, ayudar a esa gente para que se integre en una sociedad en la que ya no solo estás interactuando con humanos, sino estás interactuando con computadoras que pueden hacer un montón de las cosas que tú también puedes hacer. Muy interesante. Nos quedan pocos minutos y quiero cerrar con una pregunta para todos. Comienzo contigo, Jerónimo, que además te lo deben preguntar todo el tiempo afuera. ¿Cómo estás viendo hoy a Colombia? Si te preguntaran qué es lo mejor del país, pero cuál es el problema más urgente que también deberíamos tratar de pensar en solucionar, ¿cuáles serían esas dos respuestas? Lo mejor y el problema más urgente para solucionar. Yo creo que lo mejor del país, creo que puede ser todo el talento que hay en este país, no solo en los deportes, sino en todas las empresas. Creo que todo el talento que hay de Colombia se puede ver cuando salen internacionalmente, sea atletas o empresarios. Creo que hay demasiado talento en Colombia que tristemente no se ha podido usar y creo que eso es lo peor que hay mucho talento, hay mucha gente que tiene talento, que tiene muchas ideas que pueden cambiar el mundo, pero no tienen la oportunidad para que todo el mundo se entere de ellas, o si estamos hablando de atletas, no tienen la oportunidad de salir a cumplir sus sueños. Y creo que es eso la parte negativa, que hay mucho talento en Colombia, pero no toda la gente tiene la oportunidad para mostrarlo. ¿Cómo lo ve usted, mi querido Camilo? José Manuel, bueno, lo mejor que tiene este país es el impulso ante la adversidad.
y el gran reto que tenemos es reducir las brechas de desigualdad. Y ahí creo que esta industria que se congrega en estos días en Barranquilla tiene un compromiso muy grande por contribuir a reducir esas brechas. Y creo que ese es el camino que tenemos que, con ese impulso, contribuir a que reduzcamos la pobreza en Colombia. Tu respuesta, Marce. Esto suena como a respuesta de reina, pero de verdad siento que lo mejor de Colombia es la gente. Yo nomás cuando escuchaba hablar a Lali, él contándonos que la situación estaba difícil en su pueblo, que huyendo de la guerra, y ustedes se dieron cuenta de si él en algún momento hizo mala cara. O sea, eso es Colombia, somos personas que a pesar de los problemas, a pesar de que tenemos demasiados retos, tenemos esa sonrisa, ese impulso y esa energía para seguir adelante. Y lo malo, yo creo que por mejorar sería la empatía. Si todos nos pusiéramos en los zapatos del otro, yo creo que, digamos que muchas cosas mejorarían. Por ejemplo, los corruptos que se roban la plata. Si ellos supieran lo que todo el mundo trabaja para pagar los impuestos y todo, pues no se robarían la plata. Lo mismo las personas, digamos, el reciclaje. Si la gente se pusiera a pensar la cantidad de personas que van a abrir esa basura y van a vivir de eso, pues no lo echaría el popó revuelto con el vaso. Entonces, todo cambiaría si todos nos pusiéramos en los zapatos de las demás personas. ¿Y tú, Lali? A esta gente se llevó mi respuesta, cada uno se llevó una. No tengo Retweet, tiempo para retweet. pensar otra, igual lo voy a hacer. Yo creo también que lo más bonito que tiene Colombia es su gente. Ustedes que están aquí, todos los colombianos, yo siento que este país es un país demasiado resiliente. O sea, Colombia ha estado más en conflicto que en paz en toda su historia y aún así no sé por cuánto tiempo fuimos el país más feliz del mundo y ahorita somos como el segundo o tercero país más feliz del mundo y yo creo que ir a regiones y ver a esas mamás que nunca tuvieron la oportunidad de estudiar y que tienen 5 hijos y que todos los días se levantan de 6 a 6 para trabajar y mantener esos hijos, es uno ver el poder de los colombianos, el poder de la gente y no creo que alguien vaya a decir que la gente de Colombia es fea o es mala. Y lo que nos falta resolver es esas brechas, las brechas sociales. El dinero en manos de unos pocos, como decía Marce, unos que se lo llevan para solo ellos, y mientras que otros están muriéndose de hambre. Yo creo que necesitamos empezar a romper esas brechas y también ahí entra lo bueno también. Yo creo que la juventud de ahora está demasiado consciente de todas estas problemáticas, ¿no? Yo siento que somos muy conscientes de todo esto y estamos teniendo un poquito más de empatía, el no invalidar los dolores de los otros, el sentir la necesidad de que no es un problema de uno solamente, sino un problema de todos y de que Colombia somos muchísimos y yo creo que vamos en buen camino para solucionar y cerrar esas brechas sociales que hay. ¿Y cómo nos ve desde afuera, pero cerquita, el joven ecuatoriano de este panel? Pablo. Bueno, primero estoy de acuerdo con lo que dijeron todos, pero para variar un poco les voy a hablar también en el ámbito de la inteligencia artificial y de la tecnología. Yo creo que y puntualmente para la gente que está en esta sala, que yo sé que son líderes de industria, son gente que tiene opinión en ese tema y que tiene influencia en eso, creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer por Colombia en particular y por el continente en general es asegurarnos que creemos una cultura alrededor de los datos. Yo sé que suena una respuesta un poco aburrida, no tan sentimental, pero de ahí sale la inteligencia artificial, de ahí sale la tecnología moderna y mientras más ustedes como líderes desde arriba puedan impulsar eso en sus empresas, en el mundo que les rodea, eso va a ayudarnos a ustedes como país, a todos nosotros como continente a la larga para acercarnos más, para cortar esa brecha que existe entre nosotros y lo que se le dice el primer mundo, porque así podemos crear productos de la misma calidad que ellos, podemos acercarnos a ellos en tecnología, acercarnos a la inteligencia artificial y generar nuestras propias versiones de eso, porque si hay algo que deberían llevarse de lo que digo ahora es que los datos son lo que más importa por encima de los algoritmos y eso es algo que tiene valor en la sociedad a pesar de que es algo súper específico para la industria en la que yo estoy. Creo que esta es una expresión José Manuel. válida en un panel de jóvenes, pero José de verdad ha Manuel. sido una chimba absoluta poder compartir con ustedes en Espéreme un estos segundo. minutos. Claro. Todavía nos queda un minuto acá. Hágale, y yo, Camilo. y yo me voy a atrever a hacer algo que seguramente lo hacen Marci y lo hace Lali, pero pongámonos de pie un segundo, por favor.
Y es que inmortalicemos este momento y esta juventud que está hoy acá con una selfie con el público, por favor. Vamos a ver, me Eso. estoy tirando al ruedo. De una, de una. El Mira, nuevo Cele. influencer del gas. Muchachos, muchas gracias. Naturgas, muchas gracias por la invitación. Y para Noticias RCN, de verdad es un gusto estar aquí con todos ustedes. Gracias. Gracias.